la abuela que crió a todos. Y terminó sola. ¿Alguna vez te has preguntado qué se siente darlo todo por tu familia? Y que, al final, nadie te mire ni para decir gracias. En un pequeño pueblo perdido entre montañas y caminos de tierra, vivía una mujer llamada Rosa. Todos en la comunidad la conocían como Doña Rosita, la abuela buena. Era esa clase de mujer que tenía una sonrisa, incluso cuando el alma le dolía, esa que nunca decía no cuando alguien tocaba su puerta pidiendo ayuda. Rosa se había quedado viuda muy joven. Su esposo, don Lázaro, murió en un accidente mientras trabajaba en el campo. Desde ese día, ella tomó las riendas de la casa y de sus 3 hijos, Tomás, Julia y Ernesto. No tenía más que su fuerza, su fe y una vieja máquina de coser. Pero con eso levantó a su familia. Durante años, fue madre, padre, enfermera, cocinera y maestra. Si uno de sus hijos se enfermaba, Rosa pasaba las noches sin dormir. Si no había comida, era ella quien salía a vender pan o flores en el mercado. Si alguien del barrio tenía problemas, era ella quien llegaba con un plato caliente o una palabra de consuelo. El tiempo pasó. Los hijos crecieron. Se fueron del pueblo, buscando una vida mejor. Pero antes de irse, todos le prometieron algo. Mamá, cuando tengamos dinero, la llevaremos con nosotros. Ya no va a trabajar más. Promesas, palabras que se las llevó el viento. Rosa se quedó sola, en aquella casa de adobe, con las paredes que guardaban las risas de sus hijos, cuando eran pequeños. Cada rincón tenía un recuerdo. El árbol donde colgaban la piñata en los cumpleaños. La silla vieja, donde su esposo se sentaba a escuchar la radio. El corredor donde tejía, mientras esperaba que regresaran del campo. Los años fueron cayendo como hojas secas. A veces llegaban llamadas. Otras veces, ni eso. Cuando alguno de sus hijos pasaba por el pueblo, iba a verla unos minutos, siempre con prisa. Mamá, solo vine de paso. Mamá, no tengo tiempo. Mamá, luego te llamo. Y ella sonreía igual. Les servía café, les calentaba tortillas, les daba lo mejor que tenía, aunque su corazón supiera que ya nada volvería a ser como antes. Pero Rosa no solo había criado a sus hijos, también había criado a sus nietos. Cuando Julia se separó del marido, fue Rosa quien cuidó a los niños. Cuando Ernesto se quedó sin trabajo, fue Rosa quien les dio techo y comida. Cuando Tomás se enfermó, fue Rosa quien lo cuidó hasta que volvió a ponerse de pie. Era la abuela que crió a todos. A los hijos, a los nietos, a los bisnietos que corrían entre sus piernas. Su casa era el refugio donde todos llegaban cuando algo salía mal. Pero cuando las cosas mejoraban, todos se iban. Un día, Rosa enfermó. Sus rodillas ya no respondían, su vista se nublaba, y los días le pesaban. Nadie lo notó al principio. Ella no se quejaba. Seguía tejiendo, rezando y esperando visitas que rara vez llegaban. Hasta que una tarde, una vecina la encontró tirada en el corredor. Había tropezado y no podía levantarse. La llevaron al hospital del pueblo. Allí estuvo 3 días. Ninguno de sus hijos apareció. La noticia se regó por el barrio. ¿Y sus hijos?, preguntaban los vecinos. Dicen que viven lejos, respondían otros, con una mezcla de tristeza y rabia. Rosa regresó a su casa sola. La vecina le ayudó con la comida, los otros vecinos le llevaban pan o leche de vez en cuando. Pero su familia estaba ausente. Hasta que un día, uno de sus nietos, el más pequeño, llegó sin avisar.
Tenía 16 años y una mirada que recordaba a su abuelo. Abuela, vine a verla. Esa tarde, Rosa volvió a sonreír. Le contó historias antiguas, le enseñó fotos viejas y hasta le mostró el árbol donde jugaban sus hijos cuando eran niños. El muchacho la escuchaba en silencio. Cuando se despidió, le prometió que volvería. Y cumplió. Empezó a visitarla cada semana. Le llevaba pan, le ayudaba a limpiar, a barrer el patio, a encender el fogón. A veces se quedaba a dormir, porque decía que le gustaba el silencio del campo y el olor del café que su abuela preparaba. Rosa volvió a sentir compañía. No necesitaba mucho, solo alguien que la mirara a los ojos y la llamara abuela. Pero el destino, una vez más, tenía otros planes. Una mañana, el nieto llegó y la encontró dormida en su mecedora, con una sonrisa tranquila en los labios. Había partido en paz. El muchacho lloró como nunca. Pero también sintió orgullo. Porque supo que su abuela no se fue sola del todo. Él había estado ahí, escuchando sus historias, recogiendo con amor los pedazos de vida que los demás habían olvidado. El día del velorio, el pueblo entero acompañó a Doña Rosa. Vecinos, amigos, niños, mujeres que alguna vez recibieron su ayuda. Todos decían lo mismo. Esa mujer fue buena con todos. Crió a muchos que no eran ni de su sangre. Sus hijos, en cambio, llegaron tarde, muy tarde. Y al ver el ataúd, bajaron la mirada. No sabían qué decir. No había palabras que alcanzaran para tanto silencio. Una de las vecinas se acercó y, con voz firme, dijo: su madre no necesitaba dinero ni regalos. Solo quería que la visitaran, que le dijeran: te quiero. Pero ustedes nunca lo hicieron. Las lágrimas cayeron. Y aunque el dolor era grande, también dejó una enseñanza. Porque hay algo que la vida siempre cobra: la indiferencia. Puedes tener éxito, fama o dinero, pero si olvidas a quien te dio la vida, todo eso no vale nada. La historia de Rosa se volvió una leyenda en el pueblo. Una historia que las abuelas contaban a sus nietos, cuando estos se olvidaban de llamar a casa. Recuerden, decían, uno nunca sabe cuánto tiempo más tendrá a su abuela. Y cuando ella se vaya, no habrá manera de llenar ese vacío. Doña Rosa fue la abuela que crió a todos. Y aunque terminó sola, dejó el ejemplo más grande de amor incondicional. Porque a veces, los que más dan, son los que menos reciben. Y aún así, nunca dejan de amar.